20 minutos pasaron ya después de las 10 de la mañana en todo el Perú. Estamos Siempre en Casa, como todos los días. Sara Abusabá y Ana Sayán están en los estudios de RPP Noticias. Quien les habla, el doctor René Huerta, está en esta fría ciudad de Washington, D.C. Y vamos a conversar hoy día sobre lo contrario de lo que me está pasando a mí, el calor. Vamos a hablar sobre el calor, señora, y vamos a hablar sobre una complicación del calor que se llama el golpe de calor o insolación crónica. El doctor Antonio Hernández, él es médico internista de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y nos acompaña en nuestros estudios. Doctor Hernández, qué gusto saludarlo. Muy buenos días, bienvenido a Siempre en Casa. Doctor Huerta, buenos días. ¿Cómo está usted? Hace tiempo que no conversamos. ¿Cómo le ha ido? Exactamente. Bien, gracias a Dios. Todo bien, felizmente, doctor Hernández. A ver, vamos al tema que nos ocupa el día de hoy, el golpe de calor. Quizá para entender un poco lo que es el golpe de calor, que es una complicación de un calor excesivo, quizá sea conveniente muy brevemente y en palabras sencillas recordarle a nuestros oyentes, doctor Hernández, cómo es que nuestro organismo, ¿verdad?, el cuerpo humano, que está sometido a temperaturas tan extremas. Yo estoy ahorita a menos 6 grados centígrados. Ustedes están a 20, en Buenos Aires creo que están a 35. ¿Cómo es que el organismo se adapta y cómo controla y cómo hace que la temperatura de nuestro cuerpo adentro, en nuestra sangre, siempre esté constante a pesar de las variaciones del clima en el exterior? Para que sea fácil de entender, nosotros tenemos dos niveles de acción. Uno es a nivel central, cerebral, hipotalámico, donde hay centros que manejan y regulan la temperatura corporal, pero esto se hace a través de la sudoración. O sea, la persona emite calor sudando y de esa forma libera y nivela los niveles de temperatura corporal que deberían estar alrededor de entre los 36.5 y los 37 grados, que sería lo normal. Eso es cuando hay calor en el exterior, uno suda. Exacto. Cuando hace calor en el ambiente, y si hay calor y humedad, la posibilidad de tener un golpe de calor es mucho más fuerte, porque el cuerpo está condicionado para manejar temperaturas, pero no extremas. Y entonces la forma como nivela la temperatura corporal es sudando o no sudando. Pues tiene dos extremos. Muy bien, entonces digamos que cuando hace mucho calor, por ejemplo, sube la temperatura, va subiendo la temperatura, la persona moviliza este efecto que usted dice para perder calor, obviamente, y la sudoración, el sudar, es el primer mecanismo, el más importante. El sudor en la piel hace que se evapore el sudor y eso hace que nuestro cuerpo, como un radiador, emita el calor y eso permite que nuestro interior siempre esté constante a pesar que afuera haya mucho calor. Ahora, ¿qué pasa? Y ya van entrando al tema del golpe de calor. Defínanos en palabras sencillas, ¿qué cosa es el golpe de calor y cuándo se presenta? El golpe de calor es una desadaptación del cuerpo de la persona que tiene temperaturas elevadas que llegan por encima de 40 grados centígrados, porque se está dentro de un ambiente caluroso extremo, y si a eso le añade usted un ambiente húmedo, la situación se complica. Y en ese momento el paciente puede tener varias alternativas de sintomatología, que va desde un simple malestar con un ligero agotamiento, pasando por calambres y terminando en una situación extrema que compromete su vida, motivo por el cual es bien importante que las personas de las extremas edades, llamémosle recién nacidos y lactantes, o personas que pasan de los 60 años, y sobre todo personas que no tienen condicionamiento físico, tengan la idea clara y precisa de que tienen que cuidarse de los calores extremos, más aún que ahora que viene el verano, que probablemente vamos a estar en temperaturas de 28, 29, 30 grados. Nosotros que no estamos muy ambientados y no estamos muy climatizados para esas temperaturas, evidentemente puede generar un golpe de calor. Qué interesante. Adelante, Sara, por favor. Gracias, Elmer. ¿Y qué puede pasar cuando nuestro regulador interno no tiene, falla porque las condiciones externas son extremas, ¿no? ¿En cómo nos complicamos? Las complicaciones van desde sintomatologías muy simples de por ejemplo, sensación de calor, sudoración extrema, dolor de cabeza, lo que se llama cefalea, una sensación de escalofríos, agotamiento, sensación de que te baja la presión, o sea, te sientes como down, que estás decaído. La fiebre es la presencia de la lesión extrema o de la posibilidad de enfermedad extrema frente al calor. Le expliqué que tenía que pasar de 40 grados o 41 grados para que una situación ya se genere extrema. Y eso tiene un tratamiento, y eso tiene una emergencia, y eso tiene una urgencia de manejo.
¿Cuáles serían, doctor, esos síntomas iniciales? ¿Cómo podemos darnos cuenta que realmente está iniciando pues este golpe de calor? Yo diría que dos son bien importantes: dolor de cabeza, sensación de agotamiento y calambres. Y calambres también. Claro, porque el calambre es el producto la persona empieza a sudar, se pierde agua, ¿ya? Y no necesariamente se repone esa agua y no se reponen los electrolitos que se pierden. Entonces, lo primero que genera es una baja de sodio en el cuerpo y eso da calambres. ¿Puede haber desmayo? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que esto va a ir avanzando. Empiezan primero los dolores de cabeza, los calambres, después puede haber una lipotimia, una baja de presión, como consecuencia de una vasodilatación importante por el calor. La persona pierde presión, se genera una especie una lipotimia, exactamente, una baja de presión, y de ahí, si no se controla el problema, puede llegar incluso hasta fallas multiorgánicas. O sea, los órganos básicos de la economía del ser humano fallan. Llámele corazón, riñón, hígado, etcétera, etcétera. Pero el primero que paga las consecuencias es el cerebro. ¿Y se puede morir la persona? Frente a esto, situaciones extremas, convulsiones, comportamiento agitado, delirio, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y la muerte puede ocurrir también? Y la muerte, finalmente, claro, doctor Huerta, usted perfectamente, si no se maneja en una urgencia rápida, en una hora, podríamos estar hablando de un coma y muerte fatal, con falla multiorgánica. Muy bien, entonces el golpe de calor es un mecanismo en el cual el organismo falló completamente en lo que normalmente hace para disipar el calor, ¿verdad? Entonces, en ese momento vienen todos los síntomas que usted nos ha dicho y puede terminar en la muerte. Por favor, denos, doctor Hernández, 2 o 3 ejemplos puntuales de situaciones en las cuales puede ocurrir un golpe de calor, para que nuestros oyentes de esta manera digan, ay caramba, eso es algo que tengo que evitar. En 2 grupos. Las personas normales que no hacen nunca ejercicio y viene el veranito y quieren estar bonitos y quieren ponerse simpáticos, si se van a un gimnasio y hacen extremo esfuerzo, esa persona tiene la posibilidad, si no está en un sitio ventilado, bien aireado, de tener un golpe de calor. Ese es un grupo importante, pero obviamente generalmente son personas jóvenes que están entre los 30 y los 50 años, normalmente no pasa nada. Hay el otro grupo de personas que sí hacen ejercicio constantemente, pero quieren sudar, se meten una serie de productos como cafeína, una serie de sustancias para tratar de reductores de peso, supuestamente de quemar calorías, y ese grupo de gente, si no está en un sitio aireado y empieza a hacer ejercicio intenso, que generalmente por medio de 4 horas, inmediatamente puede generar una situación de extrema y generar un golpe de calor. Obviamente estamos hablando entre un ambiente caluroso, de temperatura elevada en el ambiente y sobre todo si hay humedad. Y el otro grupo importante son las edades extremas, niños en edad inicial y personas de tercera y cuarta edad. Son muy sensibles porque los mecanismos defensivos del cuerpo empiezan a fallar. Es el típico caso del paciente que tiene 80 años, que de pronto entra en delirio, de pronto la presión le baja, y si es diabético la situación se complica más, y en 30 minutos está en coma o está colapsado. Vienen los bomberos, asumen de que es una patología que puede ser un infarto agudo de miocardio, pueden pensar que es un stroke cerebral, pero si no le ponen el termómetro en el recto, no le ponen el termómetro en la axila y se dan cuenta que tiene una temperatura de más de 40 grados, el diagnóstico no es evidente y la situación se complica. Muy bien. Sara, disculpa, sigue, por favor. Solo brevemente, es decir, una persona que está caminando, los ciudadanos de a pie que caminamos en la calle para trasladarnos todo el tiempo a ir a diferentes lugares, una persona que está en el interior del país, que está en su chacra recolectando, por ejemplo, sus frutos, ¿ellos también están en condiciones de riesgo para hacer golpe de calor? Ellos generalmente están climatizados a su ambiente. ¿Pero acá en la ciudad, por ejemplo? No, o sea, las personas que están expuestas, ¿no? Claro, una persona de 70, 75 años que nunca hace ejercicio, es diabético, es hipertenso, toma medicación, psicofármacos, sale a caminar en el calor, le puede dar un golpe de calor tranquilamente, puede hacer una lipotimia. Esto es bien importante porque a veces uno piensa, para que me dé golpe de calor, pues me tengo que quedar encerrada en el carro con las lunas arriba, ¿no? Entonces algo tan extremo, pero efectivamente no, o sea, puede ser en el día a día, en la casa, de repente me voy al mercado, o inclusive en la playa podría suceder, ¿no? En la playa es un poco difícil porque generalmente las personas no soportan estar constantemente más de un tiempo exagerado frente al sol o bajo el sol, entonces buscan la sombra. Pero muchas veces el paciente es sometido a un calor extremo, no siente la sintomatología en el momento y de repente en las próximas horas desarrolla sintomatología. Y eso también se ve.
Muy bien, doctor Hernández, vamos a tomar una pausa, ¿le parece? Vamos a escuchar los titulares en el RPP Noticias. Cuando regresemos quiero que nos hable del tratamiento, cómo se hace el tratamiento de una persona que está con un golpe de calor, y obviamente vamos a redondear las ideas para la prevención de este problema con nuestros oyentes, ¿le parece? Perfecto. Regresamos entonces, después de los titulares. 37 minutos pasaron ya después de las 10 de la mañana en todo el Perú. 37 minutos también pasaron desde las 10 de la mañana aquí en Washington. Esto es Siempre en Casa. Soy el doctor Elmer Huerta. En otros estudios, como todos los días, están Ana Sayán y Sara Abusaba. También está hoy día el doctor Antonio Hernández. Y si usted recién se une a nuestro programa, señora, estamos hablando sobre una de las complicaciones que trae el calor, que es el golpe de calor. Ya el doctor nos explicó que el organismo humano tiene un mecanismo de disipación del calor. Cuando empieza a hacer calor y sube la temperatura y aumenta la humedad, nuestro organismo suda. Cuando ese mecanismo de sudoración, de disipación del calor falla y el cuerpo entonces empieza a acumular calor en su interior, sube la temperatura de la sangre, sube la temperatura de los órganos del cerebro y viene lo que se llama el golpe de calor. Ya nos dijo también quiénes están en mayor riesgo, cuáles son los signos iniciales, el dolor de cabeza, esa sensación de calambres y como que el cuerpo se escarapela el cuerpo, dice la gente cuando empieza esto. Doctor, una vez que se reconoce este problema del golpe de calor, ¿existe tratamiento y cuán efectivo es el tratamiento del golpe de calor? Bueno, la mortalidad, usted sabe mejor que nadie que la mortalidad del golpe de calor establecido en personas de extrema edad es muy alta, estamos hablando de un 70%, y las guías actuales al respecto han logrado bajar la mortalidad a un 11%. El tratamiento tiene que ser lo más rápido posible. Reconocido el síndrome, inmediatamente uno tiene que actuar. Y hay dos corrientes. La primera corriente es, por ejemplo, sumerger a la persona. No hay problema si es niño, los niños toleran muy bien el frío, pero personas ya mayores, si los sometemos a una tina con hielo, agua helada, con temperatura que está alrededor de 0 o 4 grados, puede generar una vasoconstricción y eso puede ser peligrosísimo. Entonces, hay una escuela que dice, la guía, que lo que debemos tratar de hacer es ponerla en agua, poner en una temperatura entre 20 y 25 grados, que por conducción el equilibrio, el calor se va a equilibrar entre la temperatura alta de la persona que está con golpe de calor y por conducción va reduciendo la temperatura. La idea es, en una hora, tener la temperatura por debajo de 40, 39 sería lo ideal. Del otro lado también hay un grupo de personas que cuando ya llegan en una situación de extrema enfermedad, en un colapso, con hipotensión arterial, con delirio, en coma o en semicoma o entrando a una situación calamitosa, hay que ser muy agresivos en la terapia porque si no el paciente se nos puede ir. Entonces hay dos corrientes: los que efectivamente colocan al paciente en un ambiente muy frío, o inclusive se colocan sueros salinizados, o sea, agua con electrolitos a temperaturas de 18 o 20 grados, para que esa agua que entra al organismo también genere por conducción nivelación del calor. Y lo más extremo es, si el paciente está desfalleciendo o ya está entrando en falla multiorgánica, hay que pensar en la posibilidad de hacer diálisis, una hemodiálisis con temperaturas de 20 grados. Eso más o menos es la conducta terapéutica, que va de lo más simple, que es un sumergimiento del cuerpo en una temperatura entre 18 y 24 grados, hasta lo que le acabo de decir de terapia extrema, de llegar a una hemodiálisis con temperaturas de líquidos alrededor de 20 grados. Ana, por favor. Estoy sorprendida, Elmer, de cómo se puede complicar verdaderamente el golpe de calor. Increíble. Y tengo una pregunta lista, pero te quería proponer, ¿qué te parece si recordamos las líneas telefónicas? Muy bien. Vamos a ir a invitar a nuestros oyentes. Señora, preguntas sobre el calor, manejo del calor. Ese es el tema de hoy día. 212-4100, 212-7165 en Lima, 0813-140. Aproveche que tenemos a un especialista con nosotros. Llámenos para que haga preguntas sobre esto, el calor. ¿Cómo manejar el calor para el doctor Hernández? Ana, por favor. Así es. Doctor, quería saber quiénes tienen mayor riesgo y cómo pueden prevenir el golpe de calor. Aparte de los grupos que hemos mencionado de edad extrema, las personas que tienen enfermedades crónicas, llámele hipertensión arterial, diabetes, enfermedades metabólicas, endocrinológicas, hipotiroidismo, hipertiroidismo, personas que tienen enfermedades crónicas autoinmunes, que tienen terapias agresivas
de inmunomodulación, todos los pacientes que tienen enfermedad crónica tienen una chance mayor de tener un heat stroke en las temporadas de temperatura elevada. Y doctor, yendo un poco al lado preventivo, me pregunto si las personas que se hidratan lo suficiente, de alguna manera están bien protegidas para el golpe de calor. Muy bien. Dos cosas son importantes. La hidratación es fundamental. ¿Qué ocurre? La persona se empieza a quedar dormida, deja de tomar agua y me acordaba del tema del alcohol. Y al no tomar agua se empiezan a deshidratar y no reponen el agua que están perdiendo. Y del otro lado, el ambiente tiene que estar abierto, tiene que estar ventilado, tiene que haber una temperatura donde no se sienta aún un calor sofocante. Y a todos nuestros pacientes que están con enfermedades crónicas, no solamente internados, sino en las casas, siempre les decimos eso: tomar líquido, después les puedo contar qué tipo de líquido, y tener el ambiente ventilado. Además de qué tipo de líquido, con qué frecuencia, cómo debe ser la hidratación, creo que es un punto importante, pero permítanos antes recibir a Rosa. Ella está en Arequipa con una consulta. Te escuchamos, Rosa. Les agradezco su respuesta y les felicito por el programa. Yo hace muchos años ya siempre creí que era lo de la menopausia. Transpiro mucho solo de la cara. Cuando hago los quehaceres de la casa, incluso goteo al piso. Si salgo a la calle y subo al ómnibus, igual es una sudoración terrible y un calor espantoso. Yo nunca tengo frío. En Arequipa hay invierno, tenemos un invierno frío, todo el mundo tiene frío, pero yo nunca tengo frío, siempre tengo calor, una calor excesiva. Y ahora que estamos en verano y que en Arequipa hay una sequía, es una calor insoportable la que yo tengo. No sudo de todo el cuerpo, no sudo de la axila, solo mi cara que llega a gotear. Y nadie en el tratamiento, el endocrino dice que me mira y sonríe, y yo le digo: estírpeme las glándulas sudoríparas, pero... Una pregunta, Rosita, usted siempre ha sudado desde niñita, desde jovencita, siempre ha sudado en su carita, o ahora último. Eso he comenzado yo como unos 2 años antes de usar la regla. Recién hace un par de años. Perfecto. Gracias, Rosita. Doctor, ¿qué le podemos decir a Rosa? ¿Por qué suda más en el rostro que en otras partes del cuerpo? Yo creo que usted está pensando en lo mismo que yo. Es un tema constitucional y de repente es una señora que está entrando en menopausia y eso genera mucho más calor localizado. Ella tiene 60 años. Tiene 60 años. Ok. Entonces ya está en una etapa menopáusica, eso influye. Otra cosa es que puede tener alguna enfermedad adrenérgica, hay que descartar hipertiroidismo, yo no sé si ya lo habrá descartado, pero generalmente es un tema constitucional, doctor. Yo creo que esto, si se descarta patología, simplemente queda como un tema constitucional propio neurovegetativo de la persona. Correcto, es un sello personal de ella que pueda tener. Doctor, ya que hablábamos del alcohol, hay 2 sustancias que me preocupan porque una de ellas es muy usada por la juventud, que son estas bebidas energéticas que hay, todos estos, y el alcohol. Hay reportes que indican que los muchachos que se ponen a jugar fútbol en el verano, tomando ya sea su traguito o estas bebidas energéticas, van a tener más frecuencia de golpe del calor, ¿es cierto? Es correcto. Cuando a la emergencia, yo le digo siempre a los residentes, a los alumnos de la universidad, cuando llegue un muchacho que está entre los 20, los 25 años, llega colapsado, una de las cosas, y estamos en etapa de calor, una de las cosas que tienen que preguntarles si usa anabólicos, si usa cafeínas o esas sustancias hidratantes que tienen niveles altos de cafeína, o si usa cocaína, o si toma licor. Porque esas sustancias que acabo de mencionar son las que generan o que pueden generar o incrementar el golpe de calor. Y tenemos otra llamada, Elmer. Está Ingrid en la línea desde San Martín del Porres. Aló, doctor. Adelante, Ingrid, buenos días. ¿Qué tal, doctor? Yo tengo el diagnóstico de esclerosis múltiple y a mí el calor como que no me deja caminar bien como quisiera. Claro. ¿El calor le afecta mucho, Ingrid? Sí. ¿En qué sentido? El calor me sofoca, tengo que estar con ropa bien delgadita, con polos sueltos, no presionados. ¿Y la pregunta suya cuál es, Ingrid? Que cuánto tiempo mínimo si yo no puedo ir a la playa. ¿Puedo ir a la playa al menos con gorro, sombrero, no sé?
Ya. Muy bien, ¿qué cuidados tiene que tener entonces? Ok, gracias, Ingrid. Muchísimas gracias por su pregunta. Doctor Hernández, entonces ya habló de las enfermedades crónicas, esta esclerosis múltiple, otra de esas enfermedades. ¿Qué cuidados debería tener? Bueno, ella debería usar bloqueadores, estar en sombra y tomar líquidos moderadamente helados, ¿no? Si no tiene ninguna contraindicación. Básicamente eso, y evitar el calor extremo. Pero sí puede ir a la playa, yo creo que no es contraproducente, no habría problema. Elmer, solamente brevemente, si me permites, para que no se quede inconcluso ese tema, ¿cuáles son los líquidos recomendables para la hidratación y de qué manera? Difícil definir, pero cuando usted encuentra a un paciente colapsado, con las mucosas secas, en recontra reseco, lo más probable es que tenga una deshidratación con sodio alto, lo que se llama una hipernatremia. Entonces, en ese caso, darle agua. Pero el común de las personas solamente toma agua. Siempre es bueno, cuando uno hace deporte o está sometido a calores extremos, tomar agua con sales. Hay un montón de sustancias en el mercado que pueden ayudar, inclusive tienen hasta niveles de glucosa que de alguna forma... Tal vez uno puede preparar una limonada y ponerle un poquito de sal. Muy bien, claro, la idea sería en un litro de agua colocar 2 cucharaditas de sal y con eso uno está bastante bien protegido. Es un buen hidratante. Es el mejor hidratante, el agua con un poquito de sal. O una limonada con sal podría ser válida. Sí, no hay ningún problema, claro que también se puede hacer. Exacto. Bueno, doctor Hernández, muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo, usted sabe, el tiempo es el enemigo de la radio, le agradecemos muchísimo que nos haya hablado de este interesantísimo tema ahora que estamos en pleno verano y que podamos evitar, que nuestros oyentes puedan evitar el golpe de calor. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted, doctor Huerta. Encantado, doctor. El doctor Antonio Hernández, médico internista de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, nos estuvo hablando del golpe de calor. Sarayana, fíjate qué terrible, rapidito, en cuestión de media hora, una hora, el cuerpo acumula calor, es como un horno caliente que ya no puede evaporar y se puede incluso llegar a morir. Entonces, sobre todo los muchachitos, esos muchachitos que se ponen a practicar deporte, usan drogas y estas bebidas energizantes, ellos pueden terminar fácilmente en este golpe de calor. Ana, Sara, ¿qué sigue?